sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Honestamente, este video fue repentinamente creado a base de algunos live poco conocidos y con contextos demasiado complejos que me han estado llamando la atención. Algunos probablemente los hayan visto y no les haya parecido tan extraños, pero a medida que conoces el trasfondo de las palabras de Taekook y cómo esos momentos lograron alterar la química de mi cerebro, podrás darte cuenta que fueron hechos con toda la intención. Este video no tiene ningún orden en específico, forma parte de los que ya he hecho en otras ocasiones, pero con un título diferente para darle más diversidad. Así que al igual que los otros videos y su temática, solo añadiré los lives que me hayan parecido más interesantes, con la única diferencia en que me centraré más en los que hicieron un cortocircuito en mi cerebro. Recuerden que solo es una perspectiva personal y mis pensamientos no deben influir en sus idealizaciones por ningún motivo, aunque me gustaría que me dejaran sus opiniones en los comentarios para ver en qué tanto podemos coincidir. Ahora, el 21 de septiembre de 2021, BTS realizó un live para celebrar el Chuseok, 2 días después de su llegada a Nueva York. Inicialmente ellos hicieron alrededor de 4 intentos de live, debido a la mala conexión que estaban teniendo con el internet del hotel, y haciendo un video pregrabado para ahorrarse las molestias de no poder hablar correctamente con los fans. Por lo que para el cuarto live que hicieron, además de hablar y disculparse una vez más por la mala señal que estaban teniendo, y burlarse de Namjoon por el dialecto que estaba utilizando para quejarse del terrible internet, ellos nos dieron algunas informaciones que quise resaltar aquí, antes de darle un contexto más externo, ya que para cuando Taehyun dijo que mejor regresara a hablar sobre su participación en la ONU, Namjoon comenzó a decir que quizá muchas personas podrían estar curiosas con respecto a la historia detrás de ese evento, por lo que los miembros comenzaron a revelar que después de bajar del avión alrededor de las 9 de la noche, fueron directamente a maquillaje y peinado en el hotel y terminaron de arreglarse a las 10 para grabar su actuación en la asamblea de la ONU a eso de la medianoche. Pero a mitad de su cansado itinerario, el live volvió a cortarse y ellos comenzaron un último intento, donde explicaron que debido a que no habían podido lograr hacerlo en vivo, terminaron pregrabándolo para la comodidad de todos. Así que, después de aquella pequeña explicación, Namjoon continuó diciendo que después de haberse maquillado y peinado, llegaron a la 1 a las 12 am, donde hicieron sus grabaciones hasta las 3:30 de la mañana, mientras explicaban el tipo de restricción que se tenían y los cansados que estaban ante las tantas tomas que tuvieron que hacer para que la presentación saliera perfecta. Ahora, lo interesante de este live vino después de que Namjoon dijera que había filmado hasta las 3 de la madrugada y regresaron a su hotel. Luego se despertaron a las 6 de la mañana, por lo que solo habían logrado dormir 1 o 2 horas en lapsos de tiempo. Así que volvieron a maquillarse y peinarse para regresar a la 1 a las 9 o 10 de la mañana y filmar el resto. Quiero que tomen en cuenta esas indicaciones para algo que explicaré con detalle más adelante, ya que a medida que los chicos seguían explicando los horarios que tuvieron desde que llegaron a Nueva York, Namjoon dijo que en resumen casi no habían dormido nada, puesto que la filmación de la presentación continuó durante 15 horas y habían tenido un jet lag terrible. Jungkook comentó que habían logrado conseguir un pequeño tiempo libre para ducharse y descansar antes de la reunión del discurso de esa noche. Es por eso que, cuando Taehyun se endereza y sale a señalar directamente a Jungkook para decir que ellos no habían dormido nada, hubo un pequeño silencio que Jungkook llenó tan pronto dijo que no había dormido y casi moría. Pero la reacción que tuvo Namjoon cuando Taehyun dijo con una sonrisa que Jungkook y él no habían dormido, nos hizo pensar que ellos definitivamente habían pasado tiempo juntos antes de la reunión. 나랑 정국이 안 잤는데. 아니 졸진 않았어. 나는 진짜 죽을 뻔한 10분 잤나? Ya que detrás de todas las cosas que hicieron después de llegar a Nueva York, hubo una cosa realmente importante que no pudo pasar desapercibido por nadie, puesto que el 19 de septiembre, justo después de que pasaran por el aeropuerto de Nueva York, Jungkook fue fotografiado con una bolsa de compra que no tenía en Seúl, el cual parecía contener una botella de vino, que se vio nuevamente el 29 de septiembre de 2021, cuando Taehyun publicó una foto de sí mismo sosteniendo la misma botella que parecía transparentarse en la bolsa de Jungkook. Taehyun incluso dijo que había estado revisando su galería porque no recordaba dicha foto, por lo que fue el motivo por lo que la publicó. Así que algunas personas comenzaron a decir que Taekook pudo haber compartido una botella de vino juntos, mientras estaban en Nueva York, ya que la vestimenta que Taehyun estaba utilizando en esa foto fue la misma que se le vio cuando caminaba junto a Jungkook por el aeropuerto, además de, por supuesto, notar que se trataba del mismo modelo de vino.
Ahora, ese dato pareció ser más relevante para cuando se percibió que entre los horarios que estaban dando los miembros en el live, hubo un lapso de tiempo en el que pudieron descansar antes de otro evento en la noche. Y es por eso que Taehyun y Jungkook no pudieron dormir en ningún momento, como lo indicó Taehyun, al preferir pasar tiempo juntos mientras los demás intentaban descansar. Lo curioso es que días después se publicó la distribución de las habitaciones en las que los chicos se habían quedado. La mayoría de los miembros tuvieron habitaciones individuales, a excepción de Jimin y Jin, que también compartieron habitación, justo como Taehyun y Jungkook también compartieron por el tipo de número correspondiente. Por lo que no fue demasiado extraño que Taehyun saliera a decir con una sonrisa que Jungkook y él no habían dormido nada, y Jungkook no encontrara otra forma de salir de su impresión al confirmar sus palabras, y ya que la reacción de Namjoon parecía indicar que estaba asombrado por eso, resultó en una extraña atmósfera. Además, ese mismo día y después de que los chicos tuvieron su reunión con la ONU, Taekook tuvo una cena privada en el restaurante Atomics, que solo se supo meses después cuando Jungkook compartió fotos en el baño de ese restaurante junto a Taehyun el día 10 de diciembre de 2021, acompañado por supuesto del propio restaurante, quienes le agradecieron a Taehyun y a Jungkook por su visita, ya que, según fuentes de internet, es uno de los lugares más exclusivos de Nueva York, y por lo que pudimos intuir del comentario que Hoseok le hizo a Jungkook cuando publicó dichas fotos, ningún miembro parecía haber tenido idea de dónde habían ido luego de terminar con el evento. Así que definitivamente ellos habían reservado con un mes de anticipación, y solo se supo gracias a que ellos lo quisieron así. Así que habían demasiadas probabilidades de que ellos tomaran ese vino en ambas ocasiones, ya que si no lo hicieron en el descanso que tuvieron y solo se quedaron despiertos juntos, es probable que hayan esperado hasta ese día, luego de su visita a la galería de arte, para poder celebrar de forma privada. Aunque de cualquier forma, y para que sea un poco más claro, la visita a la galería fue el 20 de septiembre según la fecha de publicación. Quiere decir que ellos fueron a cenar juntos a la medianoche del día 21 de septiembre, y el live que hicieron ese mismo día fue justamente en la mañana, por lo que todas las fechas coincidían totalmente para que llegáramos a pensar que ellos definitivamente se habían quedado juntos. Más tarde, los miembros simplemente comenzaron a hablar sobre lo amable que había sido Megan Thee Stallion, y de que incluso conocieron a su bulldog francés que tenía más de 500 seguidores en su Instagram personal, así que Taehyun bromea con que sus cuentas personales tendrían solo 10.000 seguidores a comparación. Y dado que Jungkook jamás ha sido fan de dejar que Taehyun piense mal sobre sí mismo, le dijo en voz alta que era el chico más guapo del mundo mientras tartamudeaba. Taehyun sonríe por el cumplido y pregunta repetidas veces por lo tímido que de pronto se encuentra, y ya que Namjoon no perdió oportunidad para reírse de la forma en la que Jungkook tartamudeó, fue el causante para que Taehyun y Jungkook se rieran por el nerviosismo de este último. Aunque la forma en la que Taehyun no supo cómo más reaccionar ante el repentino halago, solo dijo que de todos modos había sido divertido. El 20 de octubre de 2023, Taehyun vino con un live que dejó a más de uno sorprendido por el trasfondo que había detrás de lo que nos quiso decir, ya que para cuando Taehyun comenzó escuchando algunas canciones para ambientar en un live que duró menos de 8 minutos, pareció que solo tuvo la intención de dejar algunas cosas en claro, puesto que luego de que se acomodara correctamente sobre su silla, de la nada mencionó el nombre de Jungkook y dijo que de repente quería escuchar a Jungkookie, así que mientras buscaba una canción en específico, dejó en claro que había una que Jungkookie siempre cantaba para él, colocando el live que Jungkook hizo el 28 de febrero del mismo año, donde antes de saber que era especial para él, se le vio cantándola repetidas veces hasta que le saliera perfecto, por lo que Taehyun eligió escuchar la versión de Jungkook debido a que probablemente lo extrañaba tanto, como para importarle poco que luego las personas quisieran desmentir lo que él mismo había dicho. 정국이 그거 듣고 싶다 갑자기. 정국이 항상 나한테 불러준 노래가 있거든. Ahora, lo curioso de esto es que después de que confirmara que Jungkook cantaba esa canción para él, comenzó a armonizar junto a la voz que se escuchaba en el live de Jungkook y respondiendo tiernamente a la pregunta que Jungkook había hecho, mientras continuaba cantando perfectamente en compañía de Jungkook. Esta canción, lanzada en 2016, narra el viaje del protagonista en su búsqueda incansable para encontrar a su pareja, determinado a superar a cualquier obstáculo para encontrarlo, pues sentía la necesidad de descubrir quién estaba destinado a ser, y aunque inicialmente no creía en el destino, cada palabra que esa persona le juraba hacía que todas sus creencias comenzaran a ceder, sintiendo que algo estaba a punto de cambiar. La letra expresa su disposición a hacer cualquier cosa por ese ser amado, cantando su amor a través de las dificultades, representadas por el relámpago y el fuego y el otoño que su corazón debe atravesar,
Así que al final, aunque tenga miles de millas por recorrer desde el día en el que comenzó a gatear, afirma que siempre estuvo de camino para encontrarlo. Y dado que Taehyung confirmó que Jungkook siempre se la cantaba a él, parecía haber aclarado algo que no pudo pasar desapercibido por nadie, lo que alteró la química de mi cerebro. Porque Taekook siempre demostrará con acciones lo poco que les importa sobre lo que opinen de ellos, siendo esos momentos las mejores declaraciones de eso.